Yo quisiera en esta mañana traer una exposición de la palabra que nos habla acerca de lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es? Si usted le preguntaran qué es el Evangelio, ¿qué usted respondería? ¿Qué es el Evangelio? Parece una pregunta sencilla y que todos nosotros no sabemos la respuesta. Sin embargo, en mi encuesta personal, lo que yo he podido preguntar, investigar a las personas que se consideran así creyentes, es por esas respuestas que me he motivado a hacer una aclaración de lo que es el Evangelio. Y dentro de personas que me han dado respuestas erradas, hay personas que son creyentes, bautizados y miembros de una iglesia, de esta y de otras iglesias. ¿Qué es el Evangelio? Y comienzan a argumentarme y a decirme de todo menos lo que es el Evangelio. Miembros de esta iglesia, personas que llevan tiempos en el Evangelio, no saben conceptualizar de una manera bíblica organizada lo que es el Evangelio. Y eso me llena de preocupación. Quiero aclarar lo que es el Evangelio porque es fundamental para nuestra fe. Se supone que nuestra fe no es por tradición, es decir, en mi familia siempre hemos sido de tal religión. Nuestra fe no debe ser por tradición. Nuestra fe no debe ser por imitación. Ay, yo vi que esta persona y aquella cree, parece que eso es verdad, yo también voy a creer. No, nuestra fe tiene que ser por convicción y nuestra convicción es a partir de lo que dice la Escritura. No es por tradición, no es por imitación, debe ser por convicción. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es creer en el Evangelio? Hay muchas personas que no son cristianas que tienen una idea distorsionada del Evangelio y eso lo puedo entender porque no están en los caminos del Evangelio. Pero una persona que se diga cristiana, que sea miembro de una iglesia y que no sepa lo que es el Evangelio, pues motivado a esto, pues quiero compartir, partiendo de un texto de las Escrituras, lo que es creer en el Evangelio, lo que es el Evangelio. ¿Por qué? Porque sería triste y penoso pasarnos toda la vida creyendo de manera distorsionada, de manera imitada y no creyendo la verdad. Aquellos hermanos que están visitándonos o que nos están viendo, pues también deben prestar atención porque hay lugares donde dicen ser cristianos, donde dicen que siguen el Evangelio, pero la predicación de su púlpito niega eso. Entonces, si usted está de visita de otra congregación o nos está viendo, entonces preste atención, porque probablemente lo que usted va a escuchar aquí hoy es contrario a lo que usted ha escuchado en otra ocasión.
Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a comunicar con fidelidad y con claridad lo que es el Evangelio. Acompáñenme a orar. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias, por tus bondades. Gracias porque podemos ir a las Escrituras y a partir de ella compartir tu verdad. Ayúdanos, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a que mi humanidad no distorsione tu verdad eterna y que podamos entender esta verdad y aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le voy a pedir que vayamos a un texto de las Escrituras. Y el texto que vamos a estar leyendo, entre otros textos, es Hechos capítulo 8, y vamos a estar leyendo desde el verso 26 hasta el verso 40. Hechos capítulo 8, versículos 26 hasta el 40. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Recuerden que siempre leemos en la Biblia versión Las Américas. Así que si usted tiene otra versión, trate de seguirme. Dice la Biblia en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó al profeta Isaías que lo leía y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe que subiera y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo es este: como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? El eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe, que se encontró en Azoto y por donde pasaba, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. El Señor añada bendición a su palabra. El libro de los Hechos, como género literario, es un libro de historia. Y este libro de los Hechos narra
aproximadamente los primeros 32 años de la iglesia cristiana. Quiere decir, si nosotros queremos conocer los orígenes del Evangelio y su relación con la iglesia, tenemos que ir al libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque el Evangelio ciertamente nace con Jesucristo, pero la iglesia como institución es narrada en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Porque con la llegada del Espíritu Santo sobre toda criatura que estaban allí en el aposento alto, pues ahí da inicio a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir que el libro de los Hechos es un libro de historia. Si yo quiero conocer la historia de la iglesia desde sus inicios, entonces debo de ir al libro de los Hechos. Ahora bien, el libro de los Hechos, aunque contiene doctrina, si yo quiero profundizar en las doctrinas bíblicas, entonces tengo que ir a las epístolas de Pablo, porque las epístolas son cartas, tratados doctrinales para animar, para advertir, para corregir, para aclarar que el apóstol Pablo y los otros escritores de epístolas envían a personas o a iglesias. El apóstol Pablo escribió un total de 13 cartas o epístolas que son dirigidas mayormente a iglesias, pero también son dirigidas a individuos como Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Hay epístolas universales o generales, como son las epístolas que escribió el apóstol Pedro, Santiago, el apóstol Juan, Primera y Segunda y Tercera de Juan, y también la que escribió Judas. Quiere decir que todas esas epístolas tratan de los temas que ya le dije: animar, advertir, corregir, prevenir, aclarar cosas a las iglesias o en individuos o destinatarios en sentido general. Entonces, pastor, yo no puedo hacer doctrina del libro de los Hechos porque es un libro histórico. Sí puedo hacer doctrina. Sin embargo, estas doctrinas tienen que estar revalidadas como normativas en las epístolas. Es decir, si yo leo algo en el libro de los Hechos que no me lo revalida alguna epístola o las epístolas, entonces tengo que tener cuidado con hacer de eso una doctrina. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 2, nosotros vemos que vino el Espíritu Santo sobre toda criatura, o sobre todo los que estaban en el aposento alto. Y hablaron diferentes idiomas. Y todos esos idiomas que hablaron fue precisamente como una manera, una manifestación del poder del Espíritu Santo, porque esos que estaban hablando en otro idioma no lo hablaban, fue algo milagroso. Ahora bien, si yo me acerco a ese texto de Hechos capítulo 2, me voy a dar cuenta que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés. Y esa fiesta de Pentecostés era una de las fiestas más importantes de la tradición judía. Y personas de origen judío que estaban en la diáspora, viviendo en otras naciones y que habían sido criados en esas culturas y que hablaban probablemente su idioma de ese lugar donde ellos habían inmigrado y también hablaban el hebreo. Pues entonces esas personas venían a esas fiestas judías porque se estaba celebrando el día de Pentecostés. ¿Qué sucede? Que el Señor aprovechó que había judíos o personas de origen judío que vivían en el extranjero y que probablemente su primer idioma
era el idioma de ese lugar donde estaban viviendo, a donde habían emigrado, porque se habían criado allí desde muy pequeños o habían nacido allí, pero mantenían su cultura hebrea. Pues entonces estas personas escucharon el evangelio en su idioma particular. ¿Por qué? Porque el Señor quería que todas esas personas que venían de otros lugares escuchaban el evangelio. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, escucharon la palabra de Dios, como dice la Escritura, escuchamos en nuestros propios idiomas las maravillas del Señor, las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor hizo ese milagro. Personas que no hablaban esos idiomas, pues hablaron para que escucharan el evangelio. ¿Qué resulta? Que algunos ven este momento como el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que quiere decir, en las personas que creen de esa manera, y hay un grupo de iglesias que cree esto, que una persona se convierte, pero después que esa persona se convierte, tiene que pasar por una segunda experiencia, donde entonces es bautizado en el Espíritu Santo. Y separan recibir a Cristo y el Evangelio, y por lo tanto el Espíritu Santo, lo separan con esa segunda experiencia que está caracterizada fundamentalmente porque hablan lenguas. Pero eso nosotros no lo vemos en las epístolas, nosotros lo estamos viendo en el libro de los Hechos. ¿Y cuál es el problema? Que el libro de los Hechos es un libro histórico. Y si eso que estamos leyendo como narrativa histórica no está revalidado en las epístolas, entonces no podemos hacer una doctrina de eso. Lo que sí nos enseña la Escritura es que el Señor dio ese don. Pero ese don que el Señor dio, que para algunos creyentes ya ha cesado, para otros es permanente. Independientemente de eso, no podemos confundir el don que el Señor dio y que se ve en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14 y que también se ve en otros pasajes del libro de los Hechos. No podemos confundir eso como don con lo que está sucediendo aquí en Hechos capítulo 2. Porque en Hechos capítulo 2 se hace para que se anuncie el evangelio a personas que no entendían el hebreo o que aunque entendieran el hebreo tenían otros idiomas como su idioma vernáculo. Entonces esa es la importancia de nosotros interpretar la Biblia según el género literario en que ella fue escrita. Pues entonces, pastor, usted va a predicar sobre lo que es el evangelio partiendo del libro de los Hechos. Bueno, por lo que le dije anteriormente, yo puedo hacer doctrina siempre y cuando eso que yo estoy leyendo en el libro de los Hechos está revalidado por las epístolas y no contradice ningún otro pasaje de las Escrituras. Y es precisamente este pasaje que he escogido sobre lo que es el evangelio, que me da unas características amplísimas y significativas que es revalidado en todo lo que es el resto del Nuevo Testamento. Es precisamente por esto. La palabra evangelio tiene una definición etimológica, significa buenas nuevas. La etimología habla acerca del origen de las palabras y entonces podemos decir, bueno, ¿qué es el evangelio? Bueno, podemos dar una definición etimológica. Es las buenas nuevas, viene del griego evangelion, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Sí, pero eso no me da un concepto amplio. Yo sé que son buenas noticias, pero no es una definición profunda y que nos da una idea clara del todo el alcance y la dimensión de lo que es el evangelio. Por lo tanto, si nosotros leemos este pasaje, sí vamos a encontrar eso que nosotros estamos buscando y que responde a nuestras preguntas sobre lo que es el evangelio. El pasaje comienza, si nosotros nos vamos a algunos versículos más atrás, comienza de la predicación de Felipe
en la región de Samaria. Cuando nosotros vamos al capítulo 8, a sus orígenes, nosotros nos vamos a dar cuenta que este capítulo 8 trata de cómo fueron esparcidos los cristianos cuando vino una gran persecución. Y dice la Escritura que todos fueron esparcidos y tuvieron que salir de Jerusalén por la persecución. Y de esos que salieron de Jerusalén se encontraba el evangelista Felipe. Y el Señor lo dirigió hacia la ciudad de Samaria, donde tuvo un respaldo extraordinario de Dios, predicando la palabra de Dios en aquella región de Samaria. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 8. Y dice el versículo 1, en aquel día de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Y algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo, que después el Señor lo llamaría salvación, que es Pablo posteriormente, Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Ese era Saulo, que posteriormente conoceríamos o conoceremos como Pablo. Entonces, miren lo que dice el texto. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y las multitudes prestaban atención a lo que Felipe decía al oír y ver las señales que hacía. Entonces, Felipe fue uno de esos que fueron esparcidos y fue llevado hasta la ciudad de Samaria. Luego de terminar en Samaria, un ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Quiere decir que nosotros vemos en este pasaje que el contexto en el que se dan los eventos de Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 en adelante, está precedido por lo que Felipe venía haciendo. O sea que lo que Felipe vemos haciendo, predicándole a una persona, él lo había hecho con anticipación en la ciudad de Samaria, predicándole a multitudes. Este pasaje nos presenta un modelo claro de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, es verdad, el Evangelio son las buenas nuevas, pero el Evangelio es más que buenas nuevas. Esa es la fachada, pero tenemos que ver las estructuras que forman este armazón que se llama el Evangelio. Sí, son buenas noticias, pero ¿cuáles son esas estructuras, los fundamentos que nos dan una aclaración de lo que es el Evangelio? Bueno, este pasaje lo encuentra. Y lo primero que nosotros vemos, por lo que nos dice el versículo 26, es que en primer lugar, cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de que el Evangelio es una iniciativa de Dios. Mire que los seres humanos han inventado muchísimas cosas. Hace algunas semanas hablábamos de algunos inventores donde Dios ha derramado su gracia común y derramó su gracia común sobre ellos y han hecho inventos que nos favorecen en la vida, que nos hacen la vida más fácil. La tecnología en el orden de la comunicación, la tecnología en el orden del transporte, la tecnología médica. Eso ha avanzado de forma tal que la vida se hace más fácil. Y vemos que anualmente se entregan premios a personas que se han destacado en un área determinada del saber.
El ser humano ha inventado muchísimas cosas geniales, buenísimas, para el bienestar colectivo, para el bienestar de la humanidad. Pero el Evangelio no ha sido inventado por los seres humanos. Hay personas que dicen, yo no leo la Biblia porque la Biblia lo inventó un vivo. No sé si han escuchado eso. Las iglesias, yo no voy a la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Y así piensan que el Evangelio también es una estrategia humana. Karl Marx decía, la religión es el opio de los pueblos. Y hay personas que ven con recelo todo lo que tiene que ver con la Biblia y el Evangelio. Piensa que es para personas que no son pensantes, para personas ignorantes, lo cual no es verdad, y ya le he dicho anteriormente que no compren ese discurso. El Evangelio no es inventado por el hombre, el Evangelio es creación de Dios. Y no es un plan B de Dios. Me salió mal lo de Adán. Ahora, entonces, ¿qué yo hago? No, el Evangelio nosotros lo vemos desde los inicios mismos de la humanidad. No es que Dios se está inventando algo porque su plan primario le salió mal. Entonces, tenemos que hacer un consejo para ver cómo nosotros resolvemos esto que nosotros hemos hecho. ¿Qué va a pasar? Mire lo que dice tempranísimo en el libro de Génesis capítulo 3. Un pasaje que apunta al futuro, apunta al Evangelio. Hechos 3, versículo 15. Y pondré, le dice a la serpiente, enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer, apuntando a Cristo. La serpiente muere por la obra de Cristo y tú lo herirás en el calcañar. La herida que tú le harás no será una herida mortal, es una herida que va a hacer daño, pero no será mortal. Desde ahí se viene hablando del Evangelio y ese deseo de Dios de salvar a las naciones, como le dijo el Señor en el llamado que le hace a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 1. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te he de mostrar. Y entre las cosas que el Señor le dice a Abraham, y haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y vemos Dios queriendo salvar a los de Nínive mediante la obra de la proclamación de la verdad con Jonás. Pero esta organización y este plan de Dios de salvar se formaliza por medio de la iglesia de Jesucristo. Y aquí vemos a Felipe predicando el Evangelio. Pero vemos que en este pasaje, del versículo 26 al 40, hay algunos términos que se usan tanto en el versículo 26 como en el versículo 29 como en el versículo 39. Que vemos que Dios es el dueño de su evangelio, que Dios es el que toma la iniciativa de buscarnos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, versículo 26, versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, versículo 39, al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué indica esto? Que el Señor está dirigiendo todo. La iniciativa del Evangelio es del Señor. La creación del Evangelio es del Señor. Que nosotros vivamos en el Evangelio es del Señor. Que nosotros compartamos el Evangelio, todo eso viene del Señor, no viene de nosotros. La iniciativa de buscarnos, de salvarnos, la iniciativa de que escuchemos el mensaje, de que podamos entenderlo, todo eso viene del Señor, no viene de nosotros. Y una de las cosas que me motivó a compartir esto es que hay gente que tú le explicas el Evangelio al revés y al derecho, de arriba abajo, y no lo entienden. Yo he pasado
tiempo hablando con personas que me han permitido hablarle. Y le explico el Evangelio con la mayor simpleza y claridad y sencillez que yo puedo. Y le he estado orando en todo el momento: Señor, dirígeme, que esta persona pueda entender. Y cuando estamos proclamando el Evangelio, la persona tiene que estar consciente, si lo entendió, que con el Evangelio es salva y va para el cielo, y que sin el Evangelio está perdida y va para el infierno. Una persona tiene que entender que por sus buenas obras no se puede salvar. Una persona debe entender que no es algo a que yo estoy en un buen ambiente y sano. Una persona debe de entender que no es por tradición. En mi familia van a la iglesia y yo los acompaño y eso es bonito. O por imitación porque gente famosa van allí. O por fascinación porque me encanta la música, cómo lo hacen o como quien habla. No, una persona debe de entender la esencia del Evangelio, y es que Cristo vino a este mundo formado por personas pecadoras, y que nosotros nacimos en nuestros pecados, nacimos muertos en delitos y pecados, que no podemos tener unos sentidos hacia lo espiritual porque estamos muertos, y que pecamos y hacemos todas las cosas que hacemos porque espiritualmente estamos muertos. No hay forma de que entendamos. Por lo tanto, la fuente de vida no se autogenera por un muerto. Tiene que haber una fuente de vida externa. ¿Y qué dice Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Cristo viene y nos enchufa por su Espíritu Santo. Y entonces entendemos. ¿Cómo alguien se atreve a decir que se convirtió porque él buscó de Dios? No he visto una declaración más arrogante. No fui yo que busqué a Dios. No, tú buscaste a Dios porque ya Dios te estaba buscando. Te hizo entender, te hizo ver con claridad su evangelio y creíste. La gente de Samaria odiaban a los judíos, pero Dios los amaba a ellos, y lo vemos en Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En Juan, capítulo 4, versículo 3. Que Jesús salió de Judea, que está en el sur, rumbo a Galilea, que está en el norte, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una cita con esa mujer que iba a sacar agua en el pozo. Él tenía a esa mujer en su agenda, aunque esa mujer no tuviera a Cristo en su agenda. Porque antes de que ella se pudiera fijar en Cristo, Cristo desde la eternidad ya se había fijado en ella. Y en ese momento, en el tiempo y en el espacio marcado de la eternidad, Jesús la iba a salvar como lo hizo. Y eso fue lo que hizo Jesús con cada uno de nosotros. Y fue porque usted lo buscó. No, pero pastor, es que yo recuerdo que yo comencé a inquietarme. Claro, porque el Señor puso esa inquietud en ti. Lo que te quiero decir no es que tú no hayas buscado intelectualmente, pero quien movió esa intención es el Espíritu Santo del Señor. Y aquí nosotros lo vemos en este pasaje. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur. Es el Señor que lo está guiando. Y aquí vemos una combinación de la soberanía del Señor, de sacar a Felipe de Samaria, donde había mucha gente que se estaban convirtiendo, un ministerio masivo, exitoso, para sacarlo en su momento más extraordinario, para llevárselo a otro lugar a predicarle a una sola persona. Es como que el Señor me diga: Otto, ya tú tienes 30 años en la Ivo, vámonos para otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso puede pasar, porque el Señor, pero no estamos diciendo que el Señor es el dueño de su evangelio.
y es el dueño de nosotros, si movió al eunuco a otro sitio, también me puede mover a mí. ¿Por qué? Porque el Señor, el mismo Dios, dueño de Felipe, es el dueño de mi vida y la vida de todos ustedes. Dios es el que decide todas nuestras decisiones, todas nuestras cosas, todos nuestros pasos. Es Él que lo guía. El Evangelio es una iniciativa de Dios. Saca a Felipe, y esto no es mensaje subliminal, de las multitudes y lo lleva a predicarle a una sola persona en un lugar desierto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una iniciativa del Señor. Iniciativa que se evidencia en que todos nosotros estamos aquí. Iniciativa que se ve que usted está aquí no porque simplemente alguien le invitó, usted está aquí porque Dios puso en el corazón de alguien invitarle y puso en el corazón de usted ceder. Y estamos oyendo porque Dios lo quiso así. Si Dios no lo hubiera querido así, ninguno de nosotros estuviera aquí. Son los caminos que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en estos caminos. Si de Dios es la iniciativa, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Eso lo vamos a ver en los siguientes domingos. Pero hay una responsabilidad en nosotros y lo vamos a ver. Pero yo quisiera que nosotros entendiéramos algo que nos duele. Y es que en el Evangelio, lo único que nosotros pusimos cuando escuchamos el Evangelio para invitarnos a salvación, lo único que nosotros pusimos fueron nuestras transgresiones, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Eso fue lo único que nosotros pusimos. Todo lo demás lo puso el Señor. Que viendo cómo nosotros estábamos, aún así tomó la iniciativa. La figura que a mí me viene para describir esa iniciativa de Dios, la imagen que yo me he creado en mi mente, es que como la Biblia dice que el Señor vino a darnos vida y que íbamos a conocer la verdad si Él nos hacía libres. Fíjense las dos figuras que se habla. El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Quiere decir que una persona que no tiene a Cristo está en prisión. Y una persona que no tiene a Cristo está muerta. Es un prisionero y es un cadáver espiritual. La imagen que me viene a la mente es que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos en una celda dentro de un ataúd. Fíjese que cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, no es Lázaro que dice, yo voy a vivir, es Cristo que le dice, Lázaro, lo llama, Lázaro. Cuando resucitó a la hija de Jairo, fue el Señor. Y cuando Cristo resucita, es Él mismo que resucita, porque Él es la fuente de la vida. Antes de que lo llevaran a la cruz, Él dice, nadie me quita la vida. Yo mismo la pongo y cuando yo quiera la vuelvo a tomar. Extraordinario. En otras palabras, yo me voy a dejar matar de ustedes, pero cuando yo quiera volver a vivir, yo voy a volver a vivir, porque Él es el creador de la vida. Mis hermanos, nosotros no pudimos haber tomado la iniciativa porque en los tiempos antiguos un esclavo no podía hacerse libre él. Tenía que venir su amo y su amo lo hacía libre.
te doy la libertad. Porque el amo era el dueño del esclavo. Entonces, ¿cómo una persona va a decir, no, yo me decidí por Cristo? Yo fui que tomé la iniciativa. ¡No! La iniciativa la tomó el Señor porque tú estabas esclavo como yo también estaba esclavo y nos concedió la libertad por medio de Cristo, que se hizo esclavo para que nosotros fuéramos libres. Entonces no. Entonces la figura que usa es de esclavo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estábamos esclavos, pero tenemos que ver el concepto en ese contexto de la antigüedad. Porque un esclavo no podía hacerse libre. Tenía que ser el amo. La otra imagen es la del cadáver espiritual que nosotros ostentábamos ser. Tanto Lázaro como todas las demás resucitaciones que vimos en el Nuevo Testamento es porque hay una fuente de vida externa que es Dios que lo trae a la vida de nuevo. Por lo tanto, ¿cómo una persona que está muerta va a decir que tomó la iniciativa de buscar a Dios? ¿De dónde viene la vida del Señor? Por lo tanto, sí, imagínense que el Señor diga, y está ese cadáver ahí, sí, yo te voy a salvar, pero mira, ve cómo tú vives, y después que tú vives, entonces yo me encargo del resto. Cuando una persona entiende que la salvación depende de ella, lo que está diciendo es que ella misma se salvó. Imagínense, no, yo estoy dispuesto a salvarlo, pero él primero tiene que resucitar a él por sus propios medios. Eso es imposible. Entonces nosotros estábamos en una celda y dentro de esa celda había un ataúd. Y dentro de ese ataúd estábamos todos nosotros. ¿Qué es lo que Cristo hace cuando nos va a traer la salvación? Cuando nos salvó. Y es lo mismo que quiere hacer con los que están aquí, que no conocen a Cristo, que nos están viendo de manera virtual. Cristo lo que hace es, cuando nos salvó, entra a la celda rompiendo los barrotes, rompe las cadenas que rodeaba el ataúd, despedaza el ataúd y a ese cadáver que está ahí le da vida para que nosotros podamos creer y tener vida eterna. Eso es lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. Por eso es que la iniciativa viene de Él. Siempre digo que si la iniciativa de salvación dependiera de nosotros, el cielo estuviera vacío. Ninguno de nosotros teníamos a Cristo en nuestra agenda, pero así como Cristo tenía a la mujer samaritana y que era necesario pasar por Samaria, también le fue necesario visitarnos y ir a nuestra celda, romper el ataúd y darnos vida y vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, si la salvación es iniciativa de Dios y nosotros estamos entendiendo, algunos confirmando, sí, eso fue lo que hizo Cristo. No era que yo era una buena persona. No, yo no soy cristiano por tradición, por convicción. Es lo que yo soy. Yo no soy cristiano por tradición o por imitación o por fascinación. Me encanta el ambiente. No, yo soy cristiano porque yo, aunque no recuerdo nada, sé que yo estaba en una celda. Y dentro de esa celda había un ataúd y dentro de ese ataúd estaba yo. Eso genera en nosotros una gratitud y unos niveles de buscar permanentemente, con humildad, el rostro del Señor. Más que para pedirle, agradecerle. Por eso, durante estos domingos vamos a estar viendo lo que es el Evangelio. Y si usted se puede llevar algo hoy de aquí, llévese que el Evangelio es una iniciativa de Dios. Y si usted ha entendido lo que hemos dicho, es probable, muy probable que Dios tenga algún propósito con usted. Porque nadie puede entender ese Evangelio si el Espíritu Santo del Señor no se mete en la celda y le da vida y le hace entender.